Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso, Televisión, a partir de ahora están ustedes en el palco de Escaparate Deportivo, un espacio que desentraña, escudriña y pone el deporte en su auténtica grandeza. Y es así porque es un hecho económico y sociológico de gran significación y vamos a hacer con Javier González, historiador, la conducción del mismo. Así que anótate a ganador en ojoconeso.com. Javier, José Manuel, ustedes son de alguna manera pues los propiciadores y conductores de este espacio, que para mí tiene una significación muy especial porque el deporte une pueblos, entusiasma, anima, nos cambia el espíritu. En consecuencia, pues aquí viene un relato que ustedes se van a sorprender de la naturaleza que es. Es histórico del béisbol desde el siglo pasado hasta el día de hoy. Lo vamos a ir desentrañando, lo vamos a ir poniendo en escena. Ustedes pueden coparticipar con nosotros. Javier les tendrá también alguna pregunta inquietante para que ustedes averigüen y en el próximo programa se manifieste. O en nuestras propias redes, porque tenemos también pues el chateo para ustedes. Si quieren participar, participan. Pero el programa comienza. Así que, José Manuel, lo que quiera Ok. decir a Bueno, favor de este no, programa, usted es el simplemente, gerente general. no, simplemente yo estoy muy entusiasmado, estoy emocionado porque sé que Javier ha dedicado su vida a la historia del deporte, con mucho énfasis en la historia del béisbol, pero también a todos los deportes. Y es un gran historiador y además va a la microhistoria, va a lo que se llama la materia de la historia. Así que adelante, Javier, bienvenido y muchas gracias por tu trabajo. Y suerte. Muchas gracias a ustedes. Hoy comenzamos pues con este escaparate deportivo con un tema muy importante, que es béisbol y música, pero lo vamos a hacer en varios programas. Se va a llamar Béisbol al ritmo del Dámele Betún. ¿Okay? ¿Por qué el ritmo de Dámele Betún? Bueno, voy a comenzar con un boqueo rapidito. El béisbol llegó a Venezuela en 1895, es decir, hace mucho más de 100 años. Y el 23 de mayo de ese año se jugó el primer partido oficial de béisbol que se conoce en Venezuela. Y ese día había una banda musical en el estadio animando ese partido que, de acuerdo a la crónica de la época en los periódicos de Caracas, más de 2.000 personas se dieron cita en el Stand del Este, se llamaba ese estadio. Ese es un estadio que quedaba en la estación, a un costado de la estación del ferrocarril central. Eso es, para ubicarnos a los caraqueños, eso es hoy a un lado de la sede principal de la CanTV en la avenida Libertador de Caracas, ¿no? Ese primer encuentro del 23 de mayo de 1895 se animó con una banda musical que interpretó, bueno, y que fue la locura, una cosa que estaba de moda en la época, Dámele Betún. Era el ritmo que estaba allí en boga. Muchos años después, por supuesto, Billo puso ese ritmo a sonar en todas partes. Pero en ese momento en Venezuela estaba de moda el Dámele Betún. Así comenzó el béisbol, vinculado no solo a la música, también a la cerveza. Pero eso después será otra historia. Sabes que en 1895 nació mi padre. Te podrás imaginar cuántos años hace de eso para que la gente se ubique, Imagínate, ¿no? qué interesante, ¿no? Lo cierto es que, bueno, de ahí comenzaron por costumbre cada encuentro de béisbol, que en la medida que iba creciendo la afición, por supuesto, se iba extendiendo por todo el territorio, la geografía nacional. Pues la primera ciudad que conoció béisbol después de Caracas fue Valencia. De Valencia, después el béisbol se fue a Coro. De Coro se fue a Maracaibo en 1896. Quiere decir que entre 1895 y 1896 el occidente de Venezuela, a través de Valencia, Coro y Maracaibo, conoció este deporte que además se arraigó. Se quedó sembrado en el imaginario y en el corazón de los venezolanos. Todos los encuentros, a partir de 1895, se hizo tradición que hubiera una banda musical o una estudiantina, siempre una agrupación musical animando y alentando a la afición. Y está el fervor que despertó el béisbol y la música y todo esto en una fiesta, pues,
que en 1908 el conocidísimo músico venezolano Pedro Elías Gutiérrez, que yo creo que todo el mundo conoce a Pedro Elías Gutiérrez, pero lo conoce porque es el compositor, no que hizo la letra, el compositor de la música del Alma Llanera. La letra es de Rafael Bolívar Coronado. Pero lo cierto es que ese señor, Pedro Elías Gutiérrez, en 1908 le puso música a un texto de un pelotero llamado Pedro Isturi, le decían el pelotero poeta, y ese texto lo convirtió musicalmente en un pasodoble que después fue como el himno al béisbol en esos comienzos del siglo XX. Y después vamos a ver cómo en las rivalidades, tanto la primera gran rivalidad en béisbol como fue Vargas y San Bernardino, todos los que viven en Caracas lo deben ubicar, la organización San Bernardino. Ahí nació el primer polideportivo que existió en Venezuela. Ahí se jugó béisbol, se jugó por primera vez fútbol, ¿ok? Se hicieron competencias de atletismo, se jugó por primera vez baloncesto en 1902, el mismo año que se jugó el balompié. También se hicieron allí, bueno, torneos de tenis, torneos de polo, que eran muy importantes, también de tiro al pichón y otros eventos, pues. Estoy hablando de comienzos del siglo XX. Allí la música formaba parte de todos esos espectáculos, sobre todo del béisbol, que era el deporte de preferencia pues, entre los venezolanos. Y ahí lo vamos viendo, como les dije, en esa rivalidad San Bernardino-Vargas, que fue la primera rivalidad que hubo en el deporte en Venezuela y en particular en el béisbol. Bueno, la cosa era muy sabrosa porque venían también agrupaciones musicales de Vargas, del departamento Vargas en ese momento, y de Caracas iban también en tren agrupaciones musicales para animar los encuentros del equipo San Bernardino allá en La Guaira. Vamos a ver posteriormente en Los Amanes cómo la música va a ser un elemento primordial no solo en el béisbol y en el fútbol, también en el tenis y otro deporte. Imagínense, en el tenis la música también jugaba un papel importante. Cuando hablo de Los Amanes, les voy a relatar rápidamente. Ubíquense frente a la Plaza Madariaga, allá hay una quinta muy famosa, que es la comandancia, hoy día, la Comandancia General de la Guardia Nacional. Esa era la Quinta Las Acacias, la casa de los Bulton, de la familia Bulton, la familia adinerada en la Caracas de principios del siglo XX, y allí se construyó un hermoso estadio de béisbol con tribuna que además servía para jugar fútbol y hacer competencias de atletismo. A un costado había una cancha para jugar tenis. Y bueno, allí era también un escenario verdaderamente emocionante. Allí se dio una de las rivalidades más atípicas que se puedan conocer en la historia del deporte alguno en el mundo. Esa rivalidad fue entre el Independencia, que era un grupo de jóvenes vinculados al estrato burocrático del gobierno gomecista, y otro grupo de muchachos de un estamento social alto, de buen poder adquisitivo, pero contrarios al gomecismo. Entre esos muchachos estaban dos muy conocidos, que eran Gustavo y Eduardo Machado, que años más tarde, en 1931, fundarían el Partido Comunista. También estaba Salvador de la Plaza, estaba Ramón Feo, todos estos personajes de clase alta desde el punto de vista social, pero con totalmente de izquierda, su pensamiento de izquierda. Y eso era en fútbol, era en fútbol. En fútbol y béisbol. En fútbol hay un hecho. Las dos cosas. ¿Ah? En fútbol y béisbol. La rivalidad era en dos deportes. La rivalidad básicamente era en béisbol, y esa rivalidad okay. Se termina en 1918 por presiones del gobierno. ¿Okay? Pero eso lo relata el propio Gustavo Machado en sus memorias, que Ernesto Tellería es el que las escribe, que me parece que es una cosa maravillosa, porque en Venezuela no somos dados a escribir memorias, pues ahí hay una memoria muy buena. Pero lo cierto es que la música allí jugaba un papel importantísimo. Ahí vamos incluso allí en el béisbol también se estrena, no por primera vez porque el estreno fue en el Teatro Caracas, el estreno del Alma Llanera, pero la primera vez que va a la calle el Alma Llanera en el béisbol. Interpretada por una banda que era una banda militar. Eso me parece que es sumamente importante, ¿no? Es decir, darle esa presencia a la música en eventos deportivos, ¿no? Allí en Los Amanes también, en los eventos de fútbol, oye, vamos a ver el aspecto musical enriquecido. Allí también hay una señora llamada, que era una cubana, una actriz cubana muy famosa, Evangelina Adams, que donó una copa para un enfrentamiento entre los Amanes y el Centro Atlético,
en un torneo que ellos llamaron olímpico, que se enfrentaron esos dos centros deportivos en diversos deportes, y valga la redundancia, y ahí vamos a ver entonces cómo la música, cada uno tenía su propia música compuesta por algún famoso músico. En el caso de los Amanes, en la canción de los Amanes se la compuso Carlos Bonnet. Carlos Bonnet es muy conocido porque la marcha famosa de Broadcasting Caracas, Radio Caracas Radio, era de él. Sí. Y él, cierto, un magallanero después enfurecido, ¿no? Un magallanero de eso demasiado grande. Pero fue un músico que además compuso la majagua criolla, la parte musical, muy conocido. Pero lo que quiero decirle con esto es que la música era cómo alentaban a la afición, principalmente en béisbol. Y eso es una cosa que en los años 20 lo vamos a ver de una forma maravillosa, porque vamos a ver nuevos ritmos que están estrenándose en el país presentes en el estadio. El jazz es uno de ellos, ¿no? El son cubano es otro, los merengues. Es decir, el foxtrot, que era un baile muy famoso, también las chicas en el estadio se aventuraban pues a echar un pie pues en el estadio. Claro. Ahora, cuando tú hablas de San Bernardino, yo me estoy acordando en este instante que allí después se estableció muchísimo tiempo después Cervecería Caracas, que también llegó a ser un equipo del béisbol de mucha resonancia, ¿no? Sí, por supuesto. El Cervecería Caracas nace en 1942 en medio de ese auge que había creado el triunfo de 1941 de la selección venezolana en Cuba. Y por cierto, la Cervecería Caracas también tenía su orquestica para animar los juegos en el estadio. Pero fíjense que nosotros hemos pasado por alto un elemento importante. Hay otras que nacieron al calor del estadio, como es los antaños del estadio. Nacen precisamente, es una agrupación musical muy famosa, creo que todavía existe, ¿no? Pero un poco mermada, pero existe, ¿no? Y ahí, bueno, la pelota de Carey, una de las que pusieron en boga en Venezuela, la pelota de Carey en el estadio, fueron los antaños del estadio, ¿no? Y era composición de ellos también, ¿no? Era composición de ellos, exactamente. Y bueno, el béisbol era una fiesta, ¿no? Entonces, el béisbol, además de ser un deporte, era una fiesta popular. No, y además que tenía, que es por eso hay que ver el béisbol, hay que cuidar, y el deporte como manifestaciones culturales globales, holísticas. El caso del béisbol está en la literatura, en la pintura, en la escultura, en el cine, en la música. Es decir, no hay un quehacer cultural en la vida del venezolano donde el béisbol no esté presente. En el lenguaje, que quizás el lenguaje... En la política. Sí, también. Y el lenguaje, que es la expresión más nítida de identidad nacional. Nuestro lenguaje está tocado por la magia de la pelota, y el que no acepte esto está ponchado. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es la maravilla que representa esa unión entre el béisbol y la música, ¿no? Porque esto lo vamos a ver en todo Venezuela. Al principio se vio en Caracas, pero después se extiende por todos lados. En Puerto Cabello las agrupaciones musicales que alentaban los juegos eran fabulosas. Ni hablar de Lara, ¿ok? Porque ahí después vamos a dedicarle un programa a La Pequeña Mavare, que es extraordinario, que por cierto en Caracas se estrena Endrina, que es la famosa canción que ellos pegaron, pues, que es es la tradición de ellos, muy famosa, la estrenaron en Caracas en un estadio, ¿no? Ahí vamos a ver el caso mismo pero es una canción muy suave, ¿no? Es como una especie de vals, es bellísima. Claro, pero... A mí me encanta esa canción. Sí, pero no siempre la sola música, sino que la gente a veces... La sola música del Endrina es muy buena. Claro, pero además que a la gente le encantaba escuchar música, más allá que nos estemos imaginando que tenía que ser un merengue o que sea. No, la gente disfrutaba. Yo le voy a adelantar un poquitico de una anécdota muy buena que tiene que ver con La Pequeña Mavare, que estando tocando, una vez que por primera vez se presentó en Caracas, le estaban metiendo unos hinorrun al equipo larense, el Royal Criollo, y bueno, pero la gente estaba más pendiente de las interpretaciones musicales en el Estadio San Agustín de La Pequeña Mavare que de lo que estaba pasando en el terreno de juego, que no era cualquier cosa, era un hinorrun. Perdón, Javier, es bueno que le aclare a un magallanero que el Royal Criollo es la raíz del Caracas, o sea, fue, según la historia, el Caracas original, pues fue el primer Caracas. Sí, el Cervecería Caracas, porque es que utilizó la fórmula, esa es una fórmula del puro criollismo, jugaban solo con peloteros venezolanos. Puro criollo, sí.
La misma fórmula, esa la inventó Jesús Corado, que Jesús Corado es el mismo que alenta la creación de Cervecería Caracas como puro criollo, es el puro criollero. Exacto. Eso después le Sí. cuesta a él la amistad con un gran amigo de él, su hermano del alma, que era Martín Tobar Lange, dueño de la Ah, Cervecería Caracas. Cuando él decide acabar con el Jesús puro criollo. Corado fue entonces también un gerente de béisbol, un empresario de béisbol, o Claro, simplemente un... la primera empresa boxística de Venezuela la creó él, fue árbitro, fue un Ajá, mecenas, además, fue más que un empresario, fue un mecenas del ok, deporte venezolano. A él le un vamos a dedicar promotor, algún programa, ¿no? Que yo creo que es sí, importante, lo merece. importantísimo. Yo lo Sí, recuerdo mucho, aunque no pertenece a mi época, pero yo lo conocí, lo vi pues pequeño, lo vi aparecer en muchas cosas con una gran figuración y con un gran entusiasmo. claro. Bueno, Tipo, volviendo a es la un parte tipo, esta musical, que vamos a ver como Luis Alfonso Larraín también se presenta en el estadio constantemente. El hermano José Luis Belisario y todo esto, que era una orquesta sumamente famosa. Después, años después, se va a presentar también Billo. Y se van a presentar sobre todo también artistas de todo género que te puedes imaginar a nivel musical, ¿no? Incluso géneros que tenían que ver con la música clásica, ¿no? Que eso es una cosa que llamaría la atención, ¿no? Prácticamente en concierto, en el estadio universitario, o en dos ocasiones el Orfeón Universitario se presentó y se presentó la Orquesta Sinfónica de Caracas, entonces en pleno juego. Entonces, todas estas cosas, conchale, llama la atención esa unión tan intrínseca entre la música y el béisbol, que me parece que es una cosa que nos debe llamar mucho a la atención, por lo menos los Pero hay otro venezolanos. factor a resaltar allí que estoy yo escudriñando aquí, ¿no? Fíjate cómo se fusionan las clases sociales. Tú estabas hablando de los bultos y esa Sí, familia caraqueña de antaño y tradicionales, sí, y el pueblo mismo. O sea, había el béisbol es de tal naturaleza y de tal magnitud que fusiona clases sociales de una manera llana, ¿no? bueno, tú lo puedes ver en el universitario, en el VIP, puedes ver a un Cisnero o un Lorenzo Mendoza y puedes ver de repente un motorizado. Ahí, Sí, ahí, bueno, pero hay una cosa eso que tú estás tocando, ese ejemplo me parece un ejemplo muy importante, porque el béisbol nació policlasista. El fútbol nació verdaderamente muy elitesco y se quedó después en los colegios religiosos privados. Y entonces le costó mucho salir por otro factor, que yo ahorita voy a publicar un libro y lo explico, que es un factor que tenía que ver con la alimentación y la condición física de los venezolanos de principios del siglo XX, era muy mala para poder resistir un deporte de una exigencia física como el fútbol. E incluso para que fuera entrando más o menos y fuera captando a los jóvenes, tuvieron que reducir el número de minutos de juego. De 45, que era lo que establecía la regla, en Venezuela se jugaban 2 tiempos de 25 cada uno, que son 50 y mira, los... Javier, como la información aquí en nuestro canal siempre, según nuestro fue el señor Lares, el periodista Lares, tiene muchos ángulos. Estoy observando que aquí hay un elemento importante que es la alimentación, Sí, que también te sugiero que lo vayas pensando, porque yo tengo una dedicación al deporte a través de la economía del ocio. Muchos alumnos míos hicieron su tesis de grado sobre béisbol. Entonces, en una de las tesis, yo puse a un alumno a estudiar el desarrollo del béisbol venezolano desde el punto de vista físico. Entonces, el jugador venezolano promedio que yo recuerdo de los años 50 era de muy baja estatura y un poco gordo. El venezolano sí, que hoy en día tú ves a Galarraga, a estos jugadores, a Miguel claro. Cabrera, e incluso gente del litoral como este jugador Acuña, que tiene una contextura física y una estatura mucho Claro, mayor, para eso tiene que ver con una cosa interesante, con el desarrollo, la ¿no? consolidación del Desarrollo económico. petróleo. El petróleo Exacto. permite elevar el nivel de vida del venezolano en todo, pero fíjate que en 1916 el Centro Atlético de Gimnasia y Deportes, que es el que realmente introduce al fútbol para que fuera masivo, lo primero que hicieron fue tener unos profesores, unos entrenadores, trajeron de afuera y todo, para que hubiera preparación física al atleta, pero paralelamente le daban emulsión de Scott como elemento alimentario, ¿no? Como reforzar la Muy bien. parte
para poder tener un atleta que tuviera condiciones físicas adecuadas para enfrentar las exigencias de ese deporte. Pero bueno, volviendo a la música, que es el tema ahorita que estamos tratando en este primer programa, que como les dije, tiene que ver con el béisbol al ritmo del Dámele Betún, que es la visión ya de los años 30, todo lo que significa, hasta el de Maro Romero en los 40 estaba metido de lleno y en los 50 metido en los estadios. Los estadios era un centro que aglutinaba una masa de gente muy grande y muy diversa. Por un lado socialmente y por otro lado de edades y de sexo. La mujer asistía masivamente al estadio, ¿no? Sobre todo la mayoría, decían las encuestas de entonces, o los periodistas de entonces decían que la mayoría era seguidora de las caras bonitas, como le decían al A los cervecería. Leones del Caracas, claro. Y tenía algunos de los jugadores que eran jóvenes, que eran los galanes de la época, como Almiro Finol, el propio Gatico Hernández y otros más, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, vamos a comenzar entonces ya a ver orquestas de grandes magnitudes. Vamos a ver interpretaciones. El indio Anacobero, el inquieto, perdón, Anacobero, Daniel Santos compuso, bueno, una canción que causó gran impacto, que era El Mulo y la Media Luna. Eso no era otra cosa que dedicada al Cervecería Caracas y al Magallanes, a la rivalidad. Y él era partidario del Magallanes. Pero Chapuzó, el negrito Chapuzó, que lo cantaba, era partidario del Cervecería. Y cuando había un estribillo que estaba a favor del Cervecería, él le ponía aquel entusiasmo, ¿no? Como un fanático, ¿no? Pero vea, el inquieto anacobero Daniel Santos, que no es poca cosa lo que estamos hablando, vino a Venezuela y se impactó tanto con esa rivalidad que le compuso esa canción, ¿no? Que bueno, y José Ernesto Chapuzó, que le decían el negrito Chapuzó, bueno, la cantaba y aquello en el estadio Chapuzó vino con Billo. Vino con sí, pero la primera vez que vino Chapuzó lo trajo precisamente el inquieto, vino con Daniel Santos para cantarle esta canción en el estadio. Por eso te digo que... no, yo creía que él había venido con Billo en la orquesta dominicana, la banda, Sí, en los años claro, 30 y pico. él vino con Billo, pero quien lo trae en los 50, especialmente para interpretar esto, es Daniel Santos. Y él se queda en Venezuela. Yo no sé cuántos años vivió en Venezuela. Vivió en Puerto La Cruz, inclusive, en esa época. Sí, exactamente, exactamente. Y la otra cosa que me parece que es importante es la presencia de la mujer como intérprete musical, ¿no? Cantaban canciones, la mujer se atrevía, habían improvisaciones en el estadio. Por supuesto, pues se fueron anexando otras agrupaciones más, los melódicos y Porfi Jiménez, y además también había esa batalla en la rivalidad Caracas-Magallanes. Lavillo compuso una canción que quizás es la más famosa de todas que uno pueda conocer en el béisbol. Y Magallanes será campeón, ¿no? Y palo, y ese escribillo. Y llegamos hasta el hoy con el Botaste la bola de Jesús Rosamarcano, que la impuso en un solo pueblo. Un solo pueblo. Solo pueblo. Sí, no, y eso que le he pasado por encima a la parte del son cubano, que juega un papel muy importante, pero que eso lo vamos a dejar para el segundo programa, ¿no? Claro. Que es más específico. Pero lo que quiero decir con esto, de lo que estamos en este paseo, que es un paseo más o menos musical interesante, que creo que después José Antonio cuando graben, irán a ilustrar, o sea, animar un poco musicalmente el programa. Seguro, ahí donde podamos hacemos lo que permita los materiales que tenemos a la mano. Sí, porque entonces nos va a permitir también apreciar a personajes como Víctor Piñero. Ajá, también. Piñero no es que iba al estadio Víctor Piñero. Sí. Entonces, claro, eso me parece que es una cosa importante. El caso de Willy Gamboa, también, que compuso 2 tumbas que, bueno, fue fabuloso, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas dedicada al Magallanes, que por cierto llevaba el nombre ese Magallanes para todo el mundo. Para todo el mundo. Ajá, que es muy famosa. Esa es una frase que puso Temis Mele, que era un periodista, sobre todo vinculado a la radio, la puso muy en boga en los años 30, ¿no? Que comenzaba así con Magallanes para todo el mundo. Esa era la frase de Temis Mele, ¿no? Ahora, Javier y José Manuel, es importante clarificar aquí, en esa época Venezuela tenía esa connotación en el béisbol y la ligación con la música, pero en otros países ocurría igual. Bueno, había algunos países, por lo menos en Cuba,
la música era una cosa realmente En importantísima. Cuba sí, exacto. Pero En otros Cuba países como muy Dominicana y importante. estos no, ¿verdad? En Dominicana era No, muy yo creo que incipiente, sí. era muy incipiente, estaba presente la música, pero no con la pasión y no con el Ajá, fervor y no con la constancia que estaba en Cuba y estaba en Venezuela. exacto. Lo de Cuba es realmente importante. Incluso en los Estados Unidos, desde el siglo XIX también la música ha jugado un papel importantísimo en la animación de los juegos, ¿no? Entonces, bueno, basta recordar el famoso séptimo inning de cada partido en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Que yo no todavía, quiero terminar el programa porque nos quedan 5 minutos sin hacer ajá. referencia a que todas estas circunstancias y factores están recogidos en tu libro Escaparate Deportivo de Paso, ¿no? Porque es importante que la gente sepa que aquí estamos de alguna manera desmenuzando esa entrega editorial tuya. Pero no, fíjate que hay una Pero cosa, no es un libro propiamente digo, está repartido en varios. sí, Allí, o sea, de fútbol, tenemos uno que se va a bautizar ahorita, ahora en octubre de 2023, para que ustedes lo disfruten. Se llama Delirio Vinotinto, un libro de 755 páginas, que lo hicimos a 6 manos entre Carlos Figueroa Ruiz, dos periodistas, Carlos Figueroa Ruiz, Eliezer Pérez Pérez y yo. Es un libro que además desmenuzamos todo como es la historia del fútbol en Venezuela y lo que costó que ese deporte por fin tuviera arraigo en los venezolanos. Que no es exacto. como se ha dicho, que rápido, no, eso no fue nada rápido. Igual que el básquet tampoco fue fácil. El básquet le costó muchísimo, llegó en 1902 y no fue sino en 1929 cuando empezó el auge, pues, allí. Pero bueno, Bueno, yo, quiero, yo antes de como lo cerrar, único que he jugado con las criollas, te voy a pedir que en tu escaparate deportivo, por favor, incluyas un programa sobre las bolas criollas. coño, cómo no, tenemos Este, campeones mundiales para que sepan. Claro, Yo claro. lo voy a invitar también a Es aprovechar. el único deporte que yo puedo practicar. Sí, yo escribo hay un blog de la página Memoria Deportiva de Blavanesco, donde yo escribo ahí sobre todos los deportes. Ahí es parte Muy importante. bien, No muy quiero bien. finalizar sino con una anécdota para que ustedes vean qué interesante esta parte del béisbol. Como todos sabemos, Albert Spalding es el famoso ex pelotero y fundador de una empresa comercial que es el que hace los artículos deportivos, entre esos la pelota, que para todo el mundo la pelota es Spalding, para los venezolanos, pelota Spalding es béisbol realmente, no hay otra, ¿no? Lo cierto, Y la Wilson. pero sí, la Wilson era llena, pero lo primero No, que decían, ahí viene la Wilson, decía un Sí. tutor, ahí eso lo viene la decía Wilson. el Oscar Negro Prieto, el papá de Oscar Exacto. Negro Prieto. Pero yo me refiero del Spalding para el venezolano y un muchacho, mira, una partida, bueno, arriada, sí, pelota Spalding, pelota Spalding. Bueno, eso es más o menos el argot. Después hablaremos de la pelotica de goma. En Y También, otro, la, no, muy y la de importante. tape negro, que era la pelota Spalding y cuando yo estaba la de paradrapo que hacían los Sí, muchachos de los pero barrios lo que con quería trapo echar de hilo. una anécdota con Spalding, porque en 1947 apareció un aviso en el periódico donde llegaba Albert Spalding a Venezuela y se iba a presentar en el Teatro Municipal. Oye, aquello fue una locura. Poco de muchachos y tal. Todo el mundo cogió para el estadio, para el Teatro Municipal, coño, para ver si le iban a dar su pelotica, ¿me entienden? Todo el mundo en su cola. Claro. Oye, y descubrieron que no era, sino que era el hijo de Albert Spalding, del mismo nombre y que era un famoso músico. Entonces, Bueno, la gente los muchachos estaban, oye, desilusionados porque pensaron que podían pedirle alguna pelotica, pues, para tener su pelota de Spalding, que para esa época una pelota de Oye, Spalding. ¿por qué no nos deja alguna pregunta para nosotros empezar a averiguar? eso te iba a Sí, preguntar, iba a decir lo mismo, iba a Una decir lo tarea, mismo. una tarea, una Una tarea. tarea para la audiencia. sí, yo le voy a dar esto, ¿no? Bueno, como todos sabemos que el Estadio San Agustín, que fue conocido también como el Estadio Cerveza Caracas, fue la mezquita del béisbol venezolano desde 1928, cuando se inauguró, hasta 1952, cuando lo derrumbaron y nace el Estadio Universitario. Bueno, en ese Estadio San Agustín se presentaron numerosas agrupaciones musicales, pero numerosas, para animar pues, los juegos y todo. Pero una de ellas fue de una fama mundial extraordinaria. La pregunta es, ¿sabes cuál es el nombre de esa agrupación? Bueno, ahí se lo dejamos. Ahí le dejamos Bueno, eso. Nos vemos en el próximo programa que va a estar maravilloso. que busquen en el A escaparate buscar a la deportivo. inteligencia artificial a ver si sabe algo de eso. Sí, que busquen en el Pregunten. escaparate deportivo a ver si ahí consiguen algo que los oriente. Bueno, ya saben, el próximo escaparate deportivo le damos respuesta a cuál es el nombre de esa agrupación y les tenemos una historia musical fabulosa. ¿Cuál es el segundo capítulo?
El segundo capítulo, no les voy a dar el nombre porque entonces develo la pregunta, la respuesta a la pregunta. Ok, Seguro, ok, seguro, ok, seguro. ok. Bueno, ok. José Manuel, para despedir el programa, pues te dejo la Bueno, palabra a ti muchas como gracias. gerente Mira, general de este proyecto. les quiero decir a nuestros oyentes y a todos los seguidores de Ojo con Eso Televisión que esto muestra cuál es el fondo y el gran objetivo de nuestro proyecto. Es mostrar las cosas buenas del país y las cosas buenas incluso de la hispanidad, porque nosotros nos quedamos en Venezuela solamente, y entre ellas este fenómeno cultural que es el béisbol, que yo estoy en este momento en Estados Unidos y les quiero decir, tengo un nieto que ya está aspirando a Grandes Ligas y les quiero decir que yo he vivido con ese nieto una verdadera nueva época de mi vida, viendo cómo el béisbol es una gran industria. El béisbol en Venezuela es un fenómeno cultural y también es una empresa, un negocio, pues. Pero además es una gran actividad humana. El béisbol es una gran actividad con muchísimas cosas interesantes y gratas. Muchas gracias, Javier, por este trabajo tan acucioso y por entretenernos de una manera tan inadvertida. Es decir, dejamos pasar el rato de una manera muy grata. Gracias, No se vale. pierdan el La próximo próxima vez nos programa. compramos una cervecita. Seguro. Y de mi parte, ¿Oíste? pues gracias a ustedes, a la audiencia, en esta producción de Invirne Corp, en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Límites de Maybor Petit. Nuestros contenidos están a disposición de ustedes en ojoconeso.com y en Ojo Con Eso TV en YouTube. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Hasta luego.